Bienvenidos cada uno de ustedes a un nuevo episodio de The Hangout Podcast. Estamos contentos y alegres, ¿verdad que sí, Agapito? Así es. ¿Verdad que sí, Chula? Así Estamos es. emocionados que nos estés acompañando un nuevo episodio. Mi nombre es Josh Perdomo, soy el pastor de la Iglesia Gracia y estoy acompañado por Agapito Ávila. y Keila Perdomo. la más bella del mundo, Ay, Señor. Santo. Y bueno, sean todos bienvenidos y muchas gracias. Estamos en un tema sobre la soberanía de Dios en la salvación. Y esta es nuestra tercera parte. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a cada uno de ustedes, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, no esperen, háganlo. Porque cada semana tratamos de lo mejor de sacar un nuevo episodio para expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, de expresar el evangelio a toda criatura. Entonces, esta es palabra de Dios que queremos que cada uno de ustedes la saboree, la disfrute, pero sobre todo la entienda a su capacidad, ¿verdad? Y este es el propósito por la cual hacemos todo esto. Entonces, suscríbase a nuestro canal de YouTube o las redes sociales, como siempre. Entonces, como dije, estamos en un tema de la soberanía de Dios en la salvación. Y ya tomamos 2 episodios para hablar sobre la condición del hombre en el pecado. Y estuvimos aclarando de que el hombre, cuando pecó, entonces la humanidad murió espiritualmente, hablamos de eso, de que no solamente fue una muerte espiritual, que esta muerte espiritual llevó la mente y el corazón del hombre a corromperse, de una manera que lo esclavizó al pecado y lo hizo incapaz de cambiar por sí mismo. Entonces, el hombre cuando está muerto en sus delitos y pecados está exactamente eso, muerto. Es incapaz. Y entonces, esto lo hablamos ya en 2 episodios, o si no lo han visto, por favor, regrésense a verlo. Y también compártanlo, porque esto es importante, porque todos necesitamos saber la clase de pecadores y la clase de muerte que cada uno de nosotros tenía o estábamos o están. Entonces, ahora, ya que hablamos todo esto, hicimos la gran pregunta, ¿no, Agapito? La gran pregunta que tú dices, la gran pregunta es, ¿y cómo? Si el hombre en sus delitos y pecados está muerto, en su muerte es incapaz de cambiar por sí mismo o venir a Dios, entonces la gran pregunta es esta: ¿cómo puede el hombre ser salvo? Gran pregunta, ¿verdad? La gran pregunta, y comencemos con eso. Es una pregunta que inmediatamente nos va a obligar a caminar hacia las Escrituras, ¿verdad? A buscar respuesta, porque sabemos que de hecho hay hombres salvos. Nosotros creemos con todo nuestro corazón sí. Aquí, ¿verdad? Yeah. De que somos salvos y estamos en Cristo. Y si eso es verdad, entonces hay una gran pregunta a luz de la realidad de que no podíamos cambiar ni queríamos cambiar, ¿verdad? Yeah. Y cómo nosotros llegamos a Cristo, qué sucedió, qué pasó, qué Dios hizo. Y la contestación a esa pregunta es la clave para poder entender el Evangelio, la buena noticia de Dios, lo que Dios hizo para salvarnos. Es el centro, ¿no?, del Evangelio. Totalmente. Ahí es que comienza la buena noticia, ¿ves? Bueno, yeah. Podemos decir, como me gusta a mí, otros han dicho, ¿verdad?, que lo que estudiamos ya, esa condición pecaminosa del hombre, es la mala noticia. Ya, la mala ¿verdad? noticia. Lo que es mala porque, wow, lo que pasó, lo que hicimos, donde quedamos, los efectos, y por lo tanto ahora podemos hablar entonces de la buena noticia. Yes. Y podemos comenzar diciendo que en ese estado en que el hombre quedó, ¿verdad? Adán, en el momento que ellos pecaron, que quedaron en ese estado, Dios podía hacer básicamente una de 3 cosas, ¿verdad? Siendo soberano y teniendo control absoluto de poder hacer o responder a ese pecado del hombre como bien le placiera a él hacerlo. Él podía, por ejemplo, primero, él podía decidir dejar al hombre y la humanidad en su pecado,
Decir, ¿sabes qué? Yo hice un pacto contigo, te dije que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú desobedeciste, yo te dije que si comías ciertamente morirías, has muerto. Ya por lo tanto, el trato y la relación tuya y mía se han acabado. Lo que voy a hacer es dejarte en tu condenación y en tu muerte por la eternidad. Y ya, Dios podía hacer o no podía hacer eso. Claro, Sí, Correcto, ¿verdad? Él era soberano. Sí, Es él Dios. es soberano. Y en ninguna manera el hombre podía, y la humanidad, reclamarle a Dios algo o llamarle injusto por haber decidido eso, si lo hubiera decidido. Claro, Porque fue justo, le dio al hombre lo que le Lo que prometió merece. si desobedecía. Sí. claro. Ok. Sabemos que esa no es la que Dios escoge porque sabemos que hay salvación. hombres ¿verdad? salvos, La Biblia sí. habla de la salvación Claro, y, claro. y de que hay hombres salvos. La segunda opción, ¿verdad?, que Dios podía decidir hacer con Adán, Eva y toda la humanidad era decir, ¿saben qué? Han caído en el pecado, esas son las consecuencias, pero yo voy a proveer redención para todos los seres humanos. Para todos. O sea, voy a salvar a cada uno de los seres humanos, a ustedes y toda su posteridad, ¿verdad?, que vienen detrás de ustedes. Y voy a enviar a mi hijo y con la muerte de mi hijo yo voy a salvar a cada uno. Ninguno todos. va a perecer, los voy a restaurar a todos. Esa sería otra opción. ¿Podía Dios o no hacer eso? Claro. Dios. Tenía el poder y tiene los medios para poder Claro que hacerlo. sí. Sabemos también que la Escritura no aboga ese caso porque la Escritura nos enseña claramente de que hay hombres que han sido condenados, ¿verdad?, al castigo eterno. Fácil. So, ¿qué otra opción tenía Dios que vino a hacer su voluntad eterna? Si no escogió dejarlos en condenación a todos y no escogió salvarlos a todos, entonces se nos hace muy obvio que lo que escogió Dios fue salvar o escoger o elegir de entre toda la raza humana un pueblo para sí. Él. ¿Ves? Vamos a decir aquí un ejemplo que Adán, Eva y toda la raza humana representaban 100 personas. Sabemos que son Sí, millones somos- desde que se cayeron, imagínense, y los que quedan por venir. Pero vamos a usar el número 100 de ejemplo. Vamos a decir que Adán y Eva cayeron y iban a tener eventualmente una generación de 100 personas. Ok. Y Dios mira y dice, bueno, de esas 100 personas yo voy a decidir escoger 60 personas de esas 100 y a esos voy a salvar. Y a los otros 40 voy a dejar en su justa condenación. Entonces, la teología reformada aboga el caso de que eso es precisamente lo que las Lo que escrituras sucedió. enseñan. Que Dios no decidió dejar a todos en condenación, tampoco decidió salvarlos a todos, sino que decidió elegir a un pueblo escogido, definido, un número de personas que Él seleccionó, ¿verdad?, según su gracia y su amor, su eterno consejo, para redimir a estos y devolverlos a una relación con Él. Mientras el resto queda, como dije, en su justo merecida condenación Condenación. eterna. Claro. Ok. ¿Qué pasa? Que esta verdad, que es la que creemos, y vamos a ver algunos textos bíblicos que abogan esa posición, ¿verdad?, trae consigo varios retos de inmediato a la mente humana, ¿verdad? Claro. Sí. Y más muchas preguntas. Muchas preguntas, Sí. pero hay dos de ellas que quiero atender antes de hablar de algunos textos. La primera es la primera objeción que se levanta Sí. en contra de la elección incondicional, la doctrina de la elección incondicional, que así es que se llama, es la objeción del amor de Dios. Mucha gente dice, pero es que si Dios decidió salvar a unos y a otros no, Es eso injusto. Es injusto. es O injusto. no tiene, Esa es no otra, tiene es amor. injusto, Ajá, ¿ves? injusto, Las sí, dos sí. que iba a hablar es, Pues se cuestiona el amor y se cuestiona la justicia. Justicia, Se dice sí. que es injusto, ¿por qué salvar a unos y a otros no? otros no. Y Ah. también se cuestiona su amor, entonces Dios no ama a todo el mundo, ¿ves? Y la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas Sí. y que Dios tiene que amar a todos. Y que por- Dios amó a todo el mundo, que, Que dio dio su su Hijo hijo. unigénito para que y todos- esas preguntas ya vienen a la mente. Okay, Sí. si Dios eligió, entonces amará a todo el mundo. ¿O qué pasa del con texto donde Sí, dice exacto. que Dios dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que Se no se cuestionan, pierdan? se cuestionan Ajá. esas ¿Qué dos pasó con preguntas. eso? Ya. Entonces, esas preguntas que la gente hace, como ustedes, ¿verdad? Las hacemos todos, las Ya. hicimos, pero ven acá. Yo pensé que Dios amaba a todos por igual y que
amar a unos y a otros no, es un acto de injusticia y por lo tanto Dios, siendo justo, no puede hacer eso. Claro. ¿Verdad? Y esto se debe a un entendimiento pobre, por decirlo así, o no correcto, del amor de Dios y de la justicia de Dios referente a sus movimientos soberanos en cuanto a la salvación del hombre. ¿Ves? Entonces, entender varios aspectos del amor salvífico de Dios, como su justicia y cómo ésta se manifiesta, son claves. La Biblia aboga del caso de que el amor de Dios es vindicado, establecido, revelado por este aspecto de Dios elegir a unos para salvarlos. De hecho, la elección es una acción de amor. ¿Por qué? Yeah. Porque si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, era justo, pero no había evidencia de que fuera un Dios de amor. Que Dios decidiera salvar a algunos y a otros no, nos revela que Dios es un Dios de amor. Porque primero que nada, para ir matando, ¿verdad? Aunque sea aquí antes de ir a la Biblia, pero los conceptos de la injusticia de Dios, ¿verdad? Primero, tenemos que aceptar que Dios no estaba en la obligación de salvar a nadie. Yeah. Dios no tenía ningún compromiso ni con el hombre, ni ninguna promesa hecha. Simplemente Dios hizo un pacto, el pacto edénico, ¿verdad? Con el hombre. Si comes, ciertamente que mueres. Yeah. Por lo tanto, si no comes, vas a tener ¿qué? Vida. El hombre viola ese pacto, Dios le da lo que le prometió y de ahí en adelante ninguna obligación tenía Dios con el hombre. Entonces, el problema que nosotros tenemos cuando decimos que Dios eligió a unos y a otros no, y decimos eso es injusticia, es que creemos que Dios le debe dar a todos lo mismo. Es como que esta generación ha hecho muy popular ese dicho en inglés, this is not fair, esto no es justo. Y queremos usar eso hacia Dios. Pero es que no es justo que Dios decida salvar a unos y a otros no. ¿Y por qué no? En ambos asuntos, en salvar a uno y no salvar a los otros, Dios es justo. Dios es justo porque decidió salvar a unos y pagó el precio para salvarlos. Y es justo en dejar a los otros eternamente en su pecado porque eso era lo que merecían justamente. So, a ambos lados se ve la justicia de Dios. Y se hace tan difícil de comprender eso. A mucha gente no puede captar eso. ¿Y por qué será? ¿Será que no han realmente entendido la gravedad del pecado que estaban para poder entender que el amor de Dios es justo lo que Él estaba haciendo o lo que decidió hacer? Claro, un aspecto del amor de Dios, y esto es muy interesante, que creo que esto nos lo han enseñado mal, es que nos han enseñado que Dios ama como amamos los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso este ejemplo muchas veces. Cuando nos toca enamorarnos, ¿verdad? De nuestra pareja, como te pasó a ti con tu esposa, ella contigo. Cuando nosotros nos enamoramos, ese amor que desarrolló eventualmente un amor, todos los seres humanos podemos decir que eso fue casi imposible que no ocurriera. O sea, ese enamoramiento, esos sentimientos y ese amor nos sobrecogieron, ¿verdad? Y nos cautivaron y nos dominaron, y por eso hicimos las acciones que hicimos, ya sea de prometer, de casarnos, de hacer todo lo que hicimos. Entonces, el amor tiende a dominar el ser humano y a controlarlo. No así en Dios. Dios es soberano sobre su amor y sobre todos sus atributos. ¿Ves? Dios no es forzado por su amor, como si el amor lo obligara, porque Dios es amor, tiene que amar a todos los seres humanos. No, Él no opera así. Lo que controla el ser de Dios es su soberanía. ¿Ves? Entonces Dios es soberano sobre todos sus atributos. Él es amor, pero Él decide libremente cuándo amar y cuándo no amar. El amor no debilita a Dios y lo impulsa a hacer algo aún si Él no quisiera, porque es amor. Mucha gente usa ese texto, Dios es amor. ¿Cómo tú me dices entonces que Dios condenó a estos seres humanos? Ahí podemos contestar esta pregunta, o creo que ya te la he hecho, cuando dicen de que Dios ama al pecador,
pero aborrece el pecado. Eso no es cierto entonces. No es cierto. Es que la usamos para decir que Dios está amando a los pecadores, ¿verdad? Allá afuera incondicionalmente. Sí. Y no, Dios sí dio su vida en Cristo Jesús por los pecadores para redimirlos y cambiarlos y derramar entonces todo su amor sobre aquellos que Él escogió. Pero la Biblia también es clara en decir que Dios aborrece no solo el pecado, pero al pecador. Sí. ¿Ves? Entonces, hay varios textos que se nos, como en Romanos 9, y lo vamos a ver luego, donde dice que Dios amó a Jacob, ¿verdad? Y aborreció, odió a Esaú cuando estaban en el vientre de su madre. Entonces, hicieran cualquier decisión. ¿Y quién le dijo a él? ¿Cómo es posible que Dios esté odiando? Eso es lo que aborrecer Sí. significa. Sí. A un niño en el vientre, cuando Pablo mismo dice que no había hecho aún ni bien ni mal. Sí. Esto establece el apóstol Pablo para probar que Dios no le debe su amor a nadie. Dios lo único que nos debe es ira, Oh, wow. Castigo. castigo. Eterno. Ya. Si Dios va a ser justo con todos los hombres, en lo que les debe sería ¿qué? Condenación y muerte. Condenación. Dejarlos en su estado eterno. Eso sería justo. Cualquier acto que Dios haga a favor del hombre para redimirlo se tiene que categorizar como gracia. Tú no lo mereces. No como Misericordia. algo que tú mereces y que yo te tengo que dar y que yo no puedo controlar. Que está obligado a hacerlo. No. Dios está en control absoluto de su amor. Nosotros como humanos sí tendemos a experimentar ciertas cosas así y no tenemos problemas con ellas. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas en creer que Dios haya elegido a uno para salvar y tener relación con ellos y vivir con ellos eternamente y con otros no. ¿Cómo es posible eso? Pero eso lo hacemos nosotros en alguna dimensión humana. Sí. ¿Acaso nosotros no somos soberanos en decidir con quién nos relacionamos, quiénes van a ser nuestros amigos, quiénes van a ir a nuestra casa y quiénes no? Lo Claro. hacemos. Nadie entra a mi casa si yo no doy ¿qué? El permiso. sí. Yo no me relaciono íntimamente con nadie si yo no lo deseo. Yo estoy en control entonces de a quién le brindo mi mano, de a quién le brindo mis bienes, de a quién le abro las puertas de mi casa, porque en cierta medida soy soberano sobre mi vida y sobre mis posesiones. ¿Correcto? ¿Quién Claro. tiene problemas con aceptar eso de parte de los... Nadie. Nadie. Pero cuando llevamos eso mismo a Dios... ¿verdad? Sí, y Dios es el autor de cuántos, de De todo. todo. Y entonces Dios dice, pues yo también soy soberano sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que soy. Ya. Por lo tanto, la gracia de quién es. De Dios. Y entonces yo puedo dar la gracia a quien yo quiera y a quien yo no quiera, no darla. Porque mi gracia, mi amor, ¿de quién es? Mío. Y yo puedo decidir amar a este y no amar a este. Y no soy injusto en amar a uno y a otros no. Yo puedo hacer a uno que mida 6 pies de altura y al otro hacer lo que mida 5. Yo doy mis dones y mi gracia y todo A lo que es quien él- mío de acuerdo a mi soberana ¿qué? Voluntad. Voluntad. Y esto es precisamente lo que Pablo en Romanos 9 está elaborando cuando está hablando de que Dios eligió a unos, ¿verdad? Mientras no eligió a otros. Y hace la pregunta, ¿y quién es el barro? Usando el ejemplo del barro, Yeah. para que alterque con Dios y le diga al alfarero, ¿por qué me ¿Por has qué me hecho haces así? así? Y él dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La masa caída, de la masa caída hizo un vaso para honra y los vasos que ya estaban destinados Los para destrucción. Entonces, ¿cómo le vamos a decir ha sido injusto? De hecho, en ese contexto Pablo dice, ¿acaso hay injusticia en Dios por haber elegido a Jacob y no a Esaú? Por haber escogido un vaso para honra y hacer un otro vaso de para deshonra deshonra. de esa masa caída. Y Pablo dice, en ninguna Manera. manera. Dios Ya. no es injusto porque la masa y debería ser completa que condenada. Entonces, Toda. cuando hace un vaso para honra, pagó el precio en la cruz para hacer ese vaso de honra. Así que Dios es dueño absoluto de su amor y de su justicia y de su favor y de su gracia, y Él no está en la obligación de darle nada A a nadie. Yes. A nadie. Entonces, la religión nos ha enseñado lo opuesto. No, Dios está en la obligación de amar a toda la humanidad. Ya, sí. Dios tiene que darle una oportunidad a todos los hombres. Dios tiene, por eso nos inventamos el libre albedrío, ¿verdad? Porque esa es la oportunidad que Dios le pone en las manos al hombre, porque ignoramos que el hombre le puede dar 10 libres albedrío y lo puede usar para pecar. Sí. Entonces,
esto creo que es vital, entender eso, que luego lo podemos ir a ver por las Escrituras, que ni el amor, que el amor de Dios ni su gracia están obligadas a darse al hombre porque éste no las merece. Entonces Dios es libre para manifestar su bondad, su beneplácito, su placer, su elección sobre unos. Oiga, y de verdad, cuando uno lee la Biblia, uno ve esto. Parece ser que Dios es, a veces he escuchado esto, que se acusa a Dios de ser arbitrario. Arbitrario es que yo le doy un favor a una gente, pero se lo niego a otro. Tú estás haciendo acepción, ¿verdad? De personas y en eso hay injusticia, debes tratar a todos por igual. Pero imagínate, si Dios tratara a todos por igual, ¿qué nos iba a dar? Condenación. Sí. Claro. En base a nuestros méritos. Sí. Entonces, cuando usted lee la Biblia, ¿acaso nosotros no vemos que Dios tiene gente favorita? Claro. Que Se ven todas las escrituras. en todas las escrituras. Sí. Ese concepto siempre ha estado en todas las escrituras, en toda la historia de Israel. Piensen esto, que de todas las naciones Dios escogió a Israel y desechó todas las demás. Y favoreció a una, a Dios, y aquellas que están allá, no las elegí. Elegí una de entre todas para tener relación con ellos, y los cananeos, y los fereceos, y los egipcios, y todo. ¿No? Esos los dejo en su justa condenación. Y en Israel, adentro de Israel, escogió también a unos y a otros no. Exacto, fíjate que aún en ese pueblo de Israel tenía su pueblo escogido, y en Israel estaban los que no habían sido escogidos. En el tiempo de Elías, ¿qué dice Dios del pueblo de Israel? Me he reservado 7,000 rodillas, pero Israel era más de 1 millón de personas. Solamente 7,000 escogidos habían para ese tiempo, que no han doblado sus rodillas. Entonces, 7,000. el concepto de Dios escoger y favorecer y dar a unos y a otros no, es totalmente bíblico. Noé, de todas las familias de la tierra, ¿qué familia fue la que Dios decidió darle gracia? Y halló Noé gracias. Eso es lo que iba a decir ahorita. Fue Noé que halló, que Dios le dio esa gracia, Noé. O sea, Noé no hizo nada para merecerlo, pero fue Dios que le dio esa gracia a Noé. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que consistentemente vemos que las escrituras, lo vamos a ver luego, ¿verdad? Aboga la tercera opción, que Dios en su soberanía decidió de todos los seres humanos, de los 100, elegir un pueblo, un número, para redimir, restaurar, salvar a ese número, ese pueblo que escogido, elegido de forma incondicional. ¿Por qué usamos el adjetivo incondicional? Porque no fue una condición positiva que había en ellos que hizo que Dios los escogiera a ellos y a los demás no. Esto es importante. No fue que Dios miró y vio que Joshua era mejor que el que está allá afuera pecando y dijo, porque Joshua es mejor, yo voy a... No. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. No había nada no bueno. había nada bueno en nosotros. Está descalificada la condición. Si Dios miró a ver qué veía en nosotros, lo que vio fue ¿qué? Pecado y pecado. Vio a un hombre corrupto, una mujer corrupta, los vio muertos, los vio separados, los vio con corazones corrompidos, con mentes en tinieblas, no queriendo cambiar, no deseando a Dios. O sea, no fue que Dios fue movido porque vio en este grupo algo que no vio en otro. Todo. De hecho, Pablo enseña que cuando fue a escoger, dice, lo vil del mundo, lo menospreciado. De lo más malo, escogió lo más malo. Y Pablo dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Y fíjate, y eso lo vemos también en las escrituras. Durante todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios escogió, o sea, pudo haber escogido a alguien mejor. Esaú, pues si hablamos de Esaú y Jacob, Esaú fue un hombre que fuerte, how do you say, tenía el arco, era del campo. O sea, era del campo, fuerte. exactamente. Y Jacob era que un mama's boy. Ajá. El engañador. Exacto. El nombre Jacob significa engañador. Exacto. Entonces, de allí Dios escogió mejor a Jacob, que fue el flacucho, el mama's boy, el usurpador, a mejor a que hubiese escogido a Esaú. Claro. O sea, y eso es a todos, en todas las escrituras podemos ver eso. Siempre. Dios siempre escogiendo lo vil, lo menospreciado. ¿Por qué coge a Israel? ¿Verdad? Tanto Pablo y Cristo abogan en este caso. ¿Por qué escogió a Israel? Porque era la más abominable de todas las naciones de la tierra. La más rebelde. De hecho, Cristo dijo de Israel en sus días, dijo, mira, si los milagros que se hubieran hecho, se han hecho entre ustedes, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se habían salvado.
O sea, Dios escogió sabiendo que esta nación iba a ser la más mala. ¿Para qué la escogió siendo la nación más mala? Para que el mundo entero se enterara. No los escogí porque iban a ser buenos, santos. No, los escogí de esa manera, la más mala, para que el mundo entero se entere que mi elección está basada en mi voluntad, en mi amor y en mi gracia, y no en algo bueno que yo vi en ellos. O sea, para que Y todos eso nos viene pudiéramos ver. enseñando toda la historia de la Biblia, aún con nosotros mismos, quién éramos nosotros. Claro. O sea, ahí está revelando el amor y la misericordia. Es para que de todo Dios ojo vea al a Creador Él, y no a la porque creación. no hay nada Claro. bueno. Pablo nos avergonza porque Pablo en Sí. 1 de Corintios 1:8 dice lo vil, lo más, menospreciado, sí. lo que no es. Luego va a un punto más intelectual, lo insensato. Él dice, no son ustedes, Corintios, muchos sabios ni muchos poderosos, sino que lo vil y lo menospreciado, lo que no es, lo insensato. O sea, escogió Dios para que nadie se Se jacte, jacte. se gloríe en su presencia. Eso es lo que la elección hace. Incondicional nos humilla. Porque Claro. si nosotros somos elegidos por Dios y amados por Dios y estamos en Cristo, sabemos que no es por algún mérito o algo que vio Dios, sino ¿por qué? Porque su amor, Por su amor. Él. Y por su gracia. Ujú. Y entonces, yo sé que es fuerte, ¿verdad? Claro. Porque nos han enseñado que Dios Ujú. estaba obligado en amar, que Dios siempre le da oportunidad a todo el mundo. La salvación no es de oportunidad, la salvación es de decreto, de la voluntad de Dios en salvar un grupo para sí. Wow. Y entonces muchos se van con la idea de que si Dios, con la idea de que Dios salvó a los escogidos porque Él ya sabía que ellos lo iban a elegir Ujú. a Él. Claro, y se usa, ¿verdad?, el texto de Pedro donde dice que a causa de su presciencia, Ah, de sí. su preconocimiento, Él ¿verdad?, eligió. eligió. Ujú. Pero, ok, ¿qué conocimiento fue el que Dios tuvo del hombre que lo movió a elegir un grupo para él? ¿Qué conocimiento? Bueno, ¿O a lo qué que se pudo ver refiere? fue que eran Ajá. rebeldes, pecadores. No fue que Ah. vio gente buena y dijo, mira, estoy mirando hacia el futuro y veo que Josh, como dije, es mejor que Ajá. aquel, a Josh lo escojo. Y veo que Pedro es mejor que Judas, por lo tanto a Pedro lo escojo. Y veo que tal fulano, cuando se le presente el evangelio, él lo va a aceptar y estos no, pues por lo tanto a él lo escojo. Ese escoger o esa elección no sería incondicional. Hubo una condición, lo que Dios previó. Ya había Sí. visto. No, la doctrina de la presciencia de Dios está basada en la omnisciencia, que por cuanto Dios sabía todas las cosas y la condición exacta donde el hombre iba a estar por el pecado, en base a ese conocimiento elige. Porque la elección es la respuesta a la caída y al conocimiento exacto de la condición del hombre. Entonces Dios elige sabiendo la condición del hombre. ¿Por qué elige? Porque no había otra forma de salvar. Ah. Entonces, ves, y eso lo vamos Sí. a ver en las escrituras ya mismo, pero la elección no es basada en algo previo que Dios Que vio, él ya sabía. porque sería condicional, no es basada en algún mérito que nosotros íbamos a hacer, porque sería condicional, no es basada en alguna fe prevista, sino siempre basada en la gracia, el amor, la soberanía, el beneplácito, la voluntad de Dios. Si va a ser una elección incondicional Condicional. y solo por gracia. Por gracia. Como Efesios 2:8. Lo dice. Solo por ¿Ves? gracia. Entonces vamos a tener que hacer otro episodio para mostrar Dios las mío. escrituras, ¿no? ¿Se nos fue el tiempo ya? ¿Ya? El tiempo aquí corre más rápido, Dios. más rápido que la eternidad. Pero si apenas acabas de comenzar. Apenas, entonces, wow, ok. Bueno, entonces le continuamos en el otro episodio. Pero un resumen. Dios elige a sus hijos o a su creación o a los que van a ser salvos, no porque nosotros No sea merezcamos. que lo merecemos, ni es porque nosotros hemos hecho un acto bueno, porque en realidad hemos sido todos muertos, Ujú. estamos todos muertos, ¿no? Ujú. Y entonces Él elige, no porque nosotros merecemos o porque Él vio Algo bueno. o porque Él vio que lo íbamos a elegir a Él, pero Él nos escogió por su amor, su misericordia
y por Él. Todo por Él. Por su voluntad propia. Por su voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer o pudimos hacer para ser elegidos. Nada. Nada. Si era en base a algo, sería condicional. ¿Ves? Y fuera por obras. Y fuera por obras. Por eso quisimos. Ajá. Por eso es que Efesios dice, somos salvos por gracia y no por obras. Ajá. Para que nadie Sí. se Se gloríe. gloría. Claro, es lo que Efesios 2:8 al 10 nos enseña, ¿verdad? Es un don, es un regalo, la elección. Y esto es importante. Establece el amor de Dios. Porque si Dios no hubiera elegido, como dije antes, No hubiésemos conocido a ese Dios de amor. nada, solamente condenados. Claro. El que Dios eligió, esa elección está mostrando que Dios también ama. Ajá. ¿Ves? Y que con un amor tan especial que esa elección nos salva, nos redime, nos restauró, nos trajo, nos devolvió todo lo que perdimos a causa del pecado, el estado que teníamos y aún uno mejor. ¿Ves? Entonces, ¿qué es la elección incondicional? Por decirlo así, el primer acto de manifestación de amor después de la caída es esa elección. Wow. ¿Ves? Y lo vamos a ver luego en la escritura, en Sí, Génesis, claro. ¿no? por favor. Y en toda la escritura. Y ese acto de elección es un movimiento de justicia. De justicia. ¿Ves? Totalmente Dios fue justo en dejar a aquellos y salvar a estos. Ese acto de elección incondicional establece la veracidad del carácter de Dios. Entonces, para también entender todo esto, debemos estudiar los atributos de Dios. Claro. Porque al entender los atributos, se nos abre más el entendimiento de conocer más quién Dios es y cómo es que Él obra. Claro, eso es muy clave. Si yo conozco quién Dios es, entonces entiendo por qué acciona como acciona. Entonces ese es el problema, que estas doctrinas que estamos estudiando, la doctrina de la caída y ahora estamos hablando de la doctrina bíblica de la elección, son siempre, las doctrinas bíblicas son todas una manifestación de algún atributo del carácter de quien Dios es. ¿Qué es lo que vemos en la elección bien establecido? Hay varios atributos de Dios que vemos en la elección. Primero su soberanía, porque elige según su voluntad y su placer. Y nadie lo forza ni lo estorba en esa decisión. Es totalmente de él. Efesios 1 es bien claro en esto, ¿verdad? Segundo, vemos otro atributo, su amor. La elección es un acto ¿de qué? De amor. De amor. Yeah. Vemos el atributo de su misericordia, porque esa elección alcanza a aquellos que estaban en miseria. ¿Ves? Yeah. La palabra misericordia envuelve la palabra miseria. Nuestra miseria nos alcanzó. Vemos el atributo de su gracia, porque esa elección no la merecíamos. Claro, sí. Pero nos las dio. Exacto. Vemos el atributo de su bondad, de su benignidad en esa elección. De su sabiduría en esa elección. ¿Ves? Entonces, de su sabiduría, porque en esa elección Dios logra manifestar su gloria. Sí. Y por eso es importante escudriñar la palabra y conocer a Dios, porque nos ayuda a nosotros como creyentes a crecer en Él y también no vivir cuestionándonos todo el tiempo, reclamándole a Dios, sino comprendiéramos y fuéramos mejores adoradores, servidores, cayéramos desplomados, humillados al suelo, reconociendo la soberanía de Dios y que Él fue tan bueno que no lo merecíamos. O sea que nos humilláramos todo el tiempo, ¿verdad? En vez de cuestionarlo, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Injusto aquí, injusto allá. Pero como no nos tomamos la tarea de conocer a Dios, quién es Él, el Evangelio, produce todo esto en nosotros. Mucha gente objeta, ¿verdad? Que Dios es injusto, como hemos hablado, porque Dios condenó a estos y salvó a estos. No, Dios no condenó a nadie. Sí. El hombre, por la desobediencia, se condenó él mismo. Pero no lo sabemos porque... Exacto. Sí. El acto de Dios es establecer esa condenación. Claro. Yo te dije que morirías y mueres. Tú moriste por tu acto. Tú quedaste condenado por tu acto. Y yo, como Dios soberano, establezco esa condenación que tú mismo te compraste. Claro. Entonces, cuando Dios elige, aquellos ya estaban condenados. Ya todos íbamos para el infierno. Estábamos muertos, Todos. estábamos ahí. Entonces, por decirlo así, Dios no mató a nadie, el hombre se mató solito. Claro. Estás condenado, estás muerto, estás separado. Sí. Yo procedo y establezco que esa condenación permanezca ahí eternamente sobre esos que yo decidí que no les iba a mostrar mi amor y mi misericordia. Y sobre los otros procedo a mostrar
mi amor y Sí. misericordia. Y todos Wow, los wow. días muestra su misericordia. El simple hecho de estar vivos aquí Ah. es su misericordia ya de Él, revelada a nuestras El vidas. salmista sí. lo dijo, ¿no? O sea, Sí. tus misericordias son nuevas cada mañana. Somos Claro. el producto de la Claro, elección. claro. Sin ella estuviéramos muertos en Sí. delitos Y pecados. y una cosa que tenemos que la iglesia tiene que aprender, una vez entiende estas cosas, ¿verdad? Y las puede Sí. ¿verdad? Digerir. digerir, es celebrar la elección Claro. incondicional. Claro, No ey. celebramos Claro. esto porque nos sentimos como que estamos siendo injustos. Ay, Sí. si decimos, wow, Dios me eligió, qué bueno que no me dejó en el pecado Ah. como ha dejado a tanto. Ay, Sí. hermano, usted es no orgulloso, no, humilde, porque yo no lo merecía. Sí, sí, Claro. Yo tengo que celebrar este acto de amor de Dios. Estuviéramos Sí. cuestionando menos y Claro, celebrando más. Dios, gracias. Yo no me lo merecía. Yo lo que Sí. merecía era la condenación y que hoy yo esté en ti es un milagro de tu amor y de tu misericordia. Por Ah. falta de no entender la gravedad del Exponerlo. pecado Ujú. que había en nosotros. Pero bueno, wow, esto se pone cada día más caliente, más bueno. Sí. Wow, pero hasta acá nuestro tiempo. Una vez más, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Agapito tiene su página que es arbolvida.org. Siga la iglesia, iglesiagracia.com en las redes sociales. También Agapito en las redes sociales como Agapito Ávila. Y ya continuamos la semana que viene con más sobre la elección incondicional. Y esta vez vamos a usar Biblia. Me quedé con ganas de usar Biblia. Lo vamos a Ya ver a vamos. través de la Biblia. Ya vamos. Pero lento, Sí. lento. Cualquier pregunta, por favor, lentamente, sin irritarse, escríbanos y vamos a hacer lo más posible para contestarlo en estos episodios. Bueno, hasta la próxima y que el Señor me los bendiga.